um, modo de anuncio, me gustaría recordarles que nosotros estamos acá en oh, no, ahora ya no. Perdón. Decía, perdón. A modo de anuncio, esta es nuestra congregación, ¿verdad? Somos una congregación sefardí. Estamos en Highland Park. La pregunta es, ¿am I sharing again? Sí, está aquí. Nuestro rabino, el rabino tal, y pues nos pueden obtener más, una foto de su hermosa familia, y pueden obtener más información si van al website, y acá está el número de este teléfono. So, si andan por acá en Nueva Jersey, en Highland Park, es una vuelta y por lo demás son muy bienvenidos. Como ustedes sabrán, pues yo doy la lección de la Parashá Shavua en español y ya pues básicamente ustedes me conocen y tienen toda mi información. So, a sus órdenes, yo les puedo ayudar y todo, y pues como siempre muy agradecido de que puedan venir a esta clase y pues estar presentes en la misma. So, shalom, barajá, lekulam, shalom y bendiciones a todos. Espero que estén teniendo una buena semana y empezamos la parashá Hashavua. Pues todos sabemos que es parashá Vayirá, año 5782. También no se nos olvide que ese Shabbat es Shabbat Sahor, ¿verdad? Y la próxima pues tendremos Purim, Dios mediante. He titulado esta clase, hay pequeña misbot a modo de pregunta. Le iba a poner también como no descuide las cosas pequeñas o las pequeñas misbot, pero decidí titularla Hay pequeñas misbot a modo de preguntas. Y de preguntas, vamos a preguntar por qué se le llamó al libro de Bairá Torah Kohanim. ¿Aspiran los malvados también a cumplir misbot? ¿Por qué los justos son tan cuidadosos incluso con las misbot más pequeñas? Estas son algunas de las interrogantes, algunas preguntas que vamos a estar contestando en esta entrega. Tengo dos chistes. Como saben, pues no creo que en esta materia me gradúe, pero intento. No lo tomo como una cosa pequeña. So, el primero es, ¿por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Veo dónde están los focos. Okay, so todos sabemos quién es Jaimito, ¿no? Jaimito, otros llamamos Pepito. Bueno, Jaimito lo vamos a titular. Profe, ¿por qué me recuerdas al mar? Una vez más, profe, ¿por qué me recuerdas al mar? Ay, Jaimito, ¿qué cosa tiene? Responde el profesor. ¿Por qué lo dices? Porque me mareas. De todos modos, espero no marearlos con esta enseñanza. Ya hemos visto cómo, pues, en libros anteriores, ¿verdad? Los dos libros anteriores, Bereshit, Shemot, Bereshit,
La Torá nos relata pues la creación del universo, de todo lo que es el cosmos, la tierra, etcétera. Y nos cuenta también la sucesión de las primeras generaciones, la historia de nuestros patriarcas hasta pues la llegada de Jacob vino a Egipto. El libro de Shemot pues nos relata la presión que vivió en su pueblo en aquel entonces en Egipto, ¿no? Y pues todas las duras penas a las cuales fueron sometidos. Eventualmente, pues nos habla de la liberación que Hashem conduce a través de Moshe, de Aarón. También hemos leído en este libro, pues, la travesía de los israelitas, de los hebreos, nuestro pueblo en aquel entonces, a través del desierto, la revelación de la Torá, ¿verdad? En Sinaí, y todos los preceptos que ella envuelve. Sabemos el episodio terrible que ocurrió del becerro de oro, Hashem perdonó al pueblo, y finalmente cierra el libro y las últimas parashiot que hemos estado lidiando, que hemos estado hablando, con la construcción del Mishkan, del tabernáculo, pues para que pose simbólicamente la presencia divina, la Shekhinah, ¿verdad? Y la orientación, pues, del Altísimo para el pueblo de Israel. Es por ello que la Torá nos relata ahora, en este libro, en este tercer libro de Vayikra, cómo se debe conducir el pueblo, cómo los Kohanim deben de servir en el mismo, ¿verdad? Nos va a relatar todo lo que conlleva eso. Sabemos también que este libro se conoce en castellano como Levítico, ¿verdad? Los Kohanim serán pues los que dirigirán el culto a Dios, ¿verdad? Los Kohanim son una familia dentro de la tribu de Leví, ¿verdad? Que fueron escogidos especialmente para ese servicio. Estamos hablando de la familia de Aarón, ¿verdad? Aarón Jacob, para ser también maestros del pueblo. Más adelante, pues, la Torah nos dirá, los profetas nos dirá, ¿verdad? Los labios de los Kohanim, de los sacerdotes, siempre tiene que estar la palabra, etcétera. Además, en este libro se enunciarán normas de vida y de conducta, ¿verdad? Moral, principios, valores para todo el pueblo, mandamientos divinos de Dios. Encontramos muchos mandamientos en este libro, ¿verdad? Eh, y pues obviamente la conducta que los Kohanim tienen que tener en el Mikdash, bueno, sí, en el templo actualmente, pero en el tabernáculo para ese entonces. Es por esto que los sabios de Israel han denominado a este libro con el nombre de Torah Kohanim. ¿Por qué los Jajamín lo denominaron Torah Kohanim? Simple, porque en él se encuentran las normas, los mandamientos, los misbot, de los Kohanim, de cómo deben conducirse. Ahora, todo eso está expuesto desde el primer capítulo hasta el capítulo aproximadamente 18 del mismo. La segunda parte del libro, sin embargo, está dedicada a fomentar y normativizar la santidad del pueblo. En este libro se implementará los preceptos que influirán la vida diaria del pueblo de Israel, ¿verdad? Y que más adelante se nos va a expresar como Mamlajet Kohanim Begoy Kadosh, ¿verdad? Un reino de nobles sacerdotes y una nación santificada, consagrada a Kadosh Baruj Hu. Por lo que se inicia hasta para allá, el Eterno llama a Moshe, ¿verdad? Vayikra el Moshe, empieza la palabra, a la tienda de reunión, a lo que conocemos como el Ohel Moed, para enseñarle acerca de las leyes de los korbanot, ¿verdad? Korbanot son ofrendas, sacrificios, ¿verdad? El pueblo de Israel presentaría en el Mishkan, en el tabernáculo y eh, eventualmente, pues, en el templo, en el Bet HaMikdash. El Eterno dio instrucciones detalladas de cómo tenía que proceder el Cohen,
con cada korbanot para Hashem. Las indicaciones y funciones fueron transmitidas por Moshe Rabenu a Aarón y a sus hijos, ¿verdad? Como mencioné, ellos son la familia dentro de la tribu de Leví que se encarga del servicio al pueblo, se encarga en el tabernáculo o el templo de servir a Hashem para el pueblo, o más bien ayudar al pueblo a servir. Vamos tal vez ponerlo de esa manera. Y también de cómo pues cada korbanot debía ser presentado. Sabemos que hay 4 tipos de korban. Está el olá, el minjá, el shelamín, el hatat y el asham. Bueno, de hecho, perdón, son 5. La olá es una alabación, una ofrenda quemada totalmente. La minjá es una ofrenda de harina con aceite, ¿verdad? Y un comets, creo que se pronuncia. Los shelamim son ofrendas de paz, las hatat son ofrendas de pecado por error, y el asham, pues ofrendas de culpa e iniquidad. El tema de los korbanot en sí no va a ser tratado hoy, específicamente en esta parasha. Lo vamos a estar viendo conforme avancemos en el libro. Voy a dedicarme a un segmento de cada entrega para hablar de cada corbán, de cada sacrificio, de cada ofrenda, con un poquito más detallados. Esto fue pues a modo de introducción de la parashá, introducción del libro. Me estaré enfocando en el versículo 13 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, nos dice, y toda oblación, Bejol Hakorban, ¿verdad? Lo traduce oblación como oblación, lo traduce el Rabbi Ederi. Toda oblación tuya que acerques como sacrificio, con sal sazonarás y no omitirás sal. Pacto de tu Dios, de sobre tu oblación, sobre todo sacrificio tuyo ofrecerás sal. Ahora bien, si vemos este pasuk, podemos ver lo siguiente. Ponemos de atención, el pasuk comienza dándonos una ordenanza específica de poner sal al korban minja, ¿sí? A la ofrenda de harina. El versículo concluye con una misma general de salar todas las ofrendas, todos los korbanot que se encuentran o se llevaban más bien al altar. So, de singular a plural. Es sabido que es impropio ofrecer a Hashem algo que no se le dé a otra persona. De hecho, pues a Hashem se le da lo mejor, sabemos. Esto, explica Ibn Ezra, es la razón por la que salamos las diversas ofrendas. Uno le daría a su amigo carne sin sazonar o carne cruda, hasbe halila, ¿no? Es libre. Ciertamente uno no debe ofrecerlo, pues, a Hashem. Rashi, tengo varias opiniones a este pasuk. Rashi trae una razón más conocida. Hashem hizo un pacto durante los 6 días de la creación de que las aguas terrenales y estas serían ofrecidas al altar en forma de sal. ¿Dónde? En los sacrificios, ¿verdad? En el altar. Y como liviación de agua en Sukkot, ¿verdad? Como sabemos, en Sukkot se es vino y agua, ¿verdad? Este midrash es traído en algunos otros lugares, otros comentaristas, con ciertas variaciones. Una de las variantes se atribuye a una adición de un manuscrito de Rashi y dice que cuando Hashem separó las aguas inferiores de las aguas superiores,
y lo podemos leer en el libro de Bereshit, ¿verdad? Al principio, las aguas inferiores pues estallaron en llanto, se afligieron, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Midrash, ¿verdad? Metafóricamente. Entonces dijeron algo como que mientras que las aguas superiores estaban pues en un lugar de santidad, es decir, pues más cerca de Hashem, ¿verdad? Y pureza. Nosotras, es decir, las aguas inferiores, estamos en un lugar de impureza. Entonces Hashem pues las apaciguó diciéndoles que mis hijos, o sea, el pueblo de Israel eventualmente va a traer korbanot en santidad, en pureza y pondrán sal que viene de ti, o sea, del agua, sal marina, ¿verdad? De ahí viene la sal. Sobre ellos, sobre los korbanot. Entonces ellos también traerán las liviaciones de agua y pues y ninguno de estos viene de las aguas superiores, sino de todas las aguas inferiores. Nuestro versículo habla de la sal de ese pacto que acabamos de leer, pacto que Hashem había hecho con las aguas inferiores durante los 6 días de la creación. Pero Bajía sí tiene una explicación de un midrash diferente para esta misma. Y dice el Rab, el mundo se compone de desierto, áreas pobladas y un océano. El océano se paró ante el santo, bendito sea, Hakadosh Baruj Hu, y dijo, Ribono Shalom, la Torah fue entregada en el desierto, ¿verdad? Muerte y Sarai, como sabemos. El Bet Hamidash fue construido en una área poblada, monte Al-Moriah. Entonces el océano pregunta, ¿qué será de mí? Hashem le respondió, la nación judía ofrecerá sal marina del océano, como ofrendas sobre el altar. Tres opiniones más. Y una más viene del Keli Yakar. Keli Yakar significa en sí las dos palabras vasija. Keli es un vaso, ¿no? Preciosa, Yakar. Y cuando se necesita el Keli Yakar o se necesita algún tipo de nombre, siempre se atribuye o siempre estamos hablando de un comentario de la Torá. En este caso, el Keli Yakar fue escrito por Shlomo Efraim. Era un rabino de Praga de los años 1500. Ok. Rabí Efraim, el Keli Yakar, ve un profundo simbolismo en esta misma y explica que este pacto de Dios de la siguiente manera. Muchas personas no creían en un solo Dios. Estamos hablando del mundo antiguo, un mundo pagano, ¿verdad? Porque no puede aceptar la idea de los opuestos. Creo que hasta la idea se puede eh, plantear hoy en día, porque estos opuestos, dicotomías, etcétera, pues está aún presente. Alegría, dolor, noche, día, fuego, agua, paz, guerra. Entonces, no podían aceptar que estas dicotomías, que estos opuestos podían provenir de una sola fuente. La sal, dice el rabino Efraim en su Keli Yakar, proviene del agua modificada por el fuego, por el calor, ¿no? Por lo tanto, es algo cuyo ente, cuyo ser encarna dos opuestos. Cuando lo traemos al altar como ofrenda de minjá o cualquier otra ofrenda, en esencia estamos dando testimonio del reinado de Hashem sobre la totalidad del mundo. Eso me gusta a mí. Nuestra aceptación de la soberanía de Hashem, del Malchut Hashemayim, sobre todo, incluso lo aparentemente conflictivo donde hay opuestos, en nuestro pacto con Hashem. Hashem es uno, Hashem es Echad, como sabemos, y tenemos que, hasta donde podamos entender, comprender, etcétera, que obviamente todo pasa por una razón, sí, pero Hashem está en control de todo. No hay mal, ¿verdad? No hay bien, todo está en Hashem. Él está en control de todo. Para cerrar, Ramban Maimónides en su Moré en Nehuvín explica
que básicamente lo que hacían los paganos, en aquel entonces nosotros hacemos lo opuesto. Entonces, en aquel entonces, ninguno de los, qué sé yo, las religiones paganas le echaba sal a los korbanot. Nosotros le echamos sal. Así como también trae otro ejemplo, el cual es los peyot, ¿verdad? No nos rasuramos los lados, ¿verdad? Acá, de esta parte que se llama peyot. Igualmente, es porque en ese entonces los paganos se rasuraban esto. Entonces, de eso rasura, nosotros nos rasuramos. Por último, Sefer HaChinuch, que hemos citado en muchas ocasiones, en la Mitzvah 119, lo ve como una oportunidad para que una persona se influya a sí misma por medio de sus acciones. Cuando el sacrificio es completo, es más efectivo. Y la carne sin sal, en términos humanos, es incompleta. Como sabemos y como dije anteriormente, no vamos a comer carne cruda, no se le da nada de carne cruda. Entonces, además, las cualidades conservantes de la sal aluden a la influencia conservante de la ofrenda sobre el alma de la persona. Ahora bien, con todo lo antedicho, vemos que esta misma aparentemente simple o pequeña tiene o puede tener muchas capas de complejidad. Esta idea es discutida por el Alter de Kim. Alter es yiddish para anciano, si no me equivoco, ¿verdad? Y Kelm es una ciudad en Lituania, o era una ciudad en Lituania. Y el Alter de Kim es Rabbi Simcha Sisel. Rabbi Simcha Sisel. En su libro Jochma Musar, y él lo discute en el contexto de la parashá, al comienzo de la parashá Behaloteja. Hemos leído, lo tengo aquí, él se refiere al comienzo de la parashá Behaloteja. Estamos hablando de Bamidbar números 8, del 1 al 3, y en el Pasuk 3, él cita diciendo el Pasuk, y dice, hizo así a Aarón hacia la faz de la menorá, encendió sus lámparas como ordenó Hashem a Moshe. ¿Ok? Hizo así a Aarón hacia la faz de la menorá, encendió sus lámparas como ordenó Hashem a Moshe. De hecho, a este versículo, Rashi cita el Sifri, ¿verdad? El Sifri es un midrash, pero este no es un midrash agádico, sino es un midrash halágico sobre el libro, ¿verdad? Y afirma, en este caso el libro de Bamidbar, ¿verdad? De Números, y afirma que el versículo viene a alabar a Aarón por no divergir, por no desviarse del mandato de Hashem. Este versículo, dice el Rab Sisel, es un poco difícil de entender, ¿verdad? Podríamos pensar que si Hashem, que si Moshe le ha dado una orden directa a su hermano, a Aarón, pues él no la iba a cumplir. ¿Qué significa esto? Entonces, Rabbi Sisel elabora, ¿verdad? Y explica la lección que se debe aprender, basándose en un midrash, otro midrash Rabbah. Midrash Bereshit Rabbah 2.7, que dice que cuando Hashem creó al mundo, miró las obras de los justos y las obras de los impíos, de los malvados, pero no sabemos lo cual prefirió, no sabemos lo cual prefirió hasta que el versículo nos dice, Vayahar Elohim el Haor Kitov. Bereshit 1.4, Dios vio que la luz era buena. Eso es refiriéndose, dice el Rab, a las obras de los justos. Entonces, a primera vista, el midrash es difícil. ¿Por qué? ¿Cómo puede haber una pregunta sobre las obras de quién? ¿Los justos o los malvados? ¿Prefiere Hashem?
inmediatamente diríamos que los justos. Entonces, ¿cómo Hashem va a entretener la pregunta o hasta cierto punto de una manera osada? Hashem no va a saber semejante cosa, ¿verdad? Entonces, este midrash se puede entender, dice Rab, cuando nos damos cuenta de que los malvados también aspiran a cumplir misbot. Pero estas misbot que quieren los malvados son los mismos grandes, misbot grandes. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de misbot grandes? Salvar la vida de alguien, una demostración pública, ¿verdad? De piedad. Entonces, realmente lo que están buscando es hacer algo para inflar su ego, para llamar la atención. Ciertamente no lo están haciendo por la misma, Tiskuli Misbod o Leshen Shamayim, por el cielo. No, están simplemente buscando una imagen falsa de justos. Diría yo, su ego. Los justos, sin embargo, se comportan totalmente diferentes. El Rab trae el ejemplo de Abraham Avinu, ¿verdad? Cuando él, aún después de su Brit Milá, se encontraba pues un poco delicado, ¿no? Y en aquel calor, ¿verdad? Que nos dicen los comentaristas, los Midashim, etcétera, él vio invitados, sabemos que eran visitantes angelicales o ángeles, Malachim. Inmediatamente él se apresuró a toda su casa a servirles, a mostrarles hospitalidad adecuada, sin importar que ciertamente Abraham no buscaba engrandecerse, al contrario, huía de eso. Entonces vemos que los justos tratan la misma más pequeña, cualquiera que sea, como si fuera la más trascendental. ¿Sí? Como si fuera la más importante, la que le llegó a la mano, la que le llegó en ese momento, hay que hacerla con gusto, hay que hacerla con devoción, hay que hacerla con kavaná. Y de hecho, el Pirkei Avot 2:1 dice, Hevesahir be mitzvah kala kebahachmura. Es decir, hay que ser escrupuloso a realizar una mitzvah pequeña, al igual que se hace con una mitzvah grande. Y sigue el versículo. ¿Por qué? Porque no sabemos la recompensa. Uno no sabe lo que va a traer lo que uno haga. Ya sea grande o pequeño en nuestros ojos, hay que hacerlo. ¿Por qué los justos entonces son tan cuidadosos incluso con las mismas pequeñas? Dice el Rabbi Simcha, los justos, ¿verdad? Que son conscientes, que están plenos de lo que están, porque siempre están en una conexión con Hashem, ¿verdad? Están conscientes de la grandeza de todo lo escondido de las obras de Hashem. Entienden que no hay nada que no tenga valor ante Hashem. O sea, el tamaño no importa. Hashem no va a ver, ni los justos ven que es algo pequeño o grande. Es simplemente una obra de Hashem, es simplemente un mitzvah y hay que tratarlo con importancia. Los malvados, por el otro lado, ¿verdad? No pueden ver dicha grandeza y se esfuerzan por lograr solo aquello que es aparentemente grande a los ojos. No solamente lo grande a los ojos de ellos, sino grande a los ojos de los hombres. Ciertamente solo Hakadosh Baruj Hu conoce el corazón. Por lo tanto, el Midrash está diciendo que Hashem valora las misbot aparentemente pequeñas de los justos sobre las misbot mayores de los malvados. Cuando se le ordenó a Aarón que prendiera las mechas, como leamos anteriormente, de la menorá, citado por el Rab anteriormente en la parashá de Halotejá, nos está diciendo que él abordó esta tarea con el mismo asombro,
con el mismo gusto, con la misma devoción, con la misma kavaná, con la misma pasión, como si estuviera preparando para entrar, qué sé yo, al Kodesh Kodashim en Yom Kippur. Porque Aarón vio las capas ocultas inherentes a esta mitzvah aparentemente menor. La Torah nos dice este elogio particular de Aarón para que tomemos una lección de él y nos demos cuenta de que Hashem no considera insignificante ninguna acción. De hecho, lo que a veces nos parece de menor importancia puede, en mayor de los casos, ¿verdad?, tener un mayor significado. Entonces, estimados, ¿qué puedo yo comenzar o preguntar en familia alrededor de la mesa en este Shabbat? ¿Cuál es una conclusión práctica de todo lo antedicho? ¿Cómo podemos aprender de esta parashá entre muchas otras cosas? ¿Qué podemos, aprender? Y pues, ¿qué me puedo llevar para mí mismo? ¿Qué puedo comenzar en familia? ¿Qué puedo preguntar? Aquí les tiro, por decirlo así, unas preguntas a reflexión. No voy a tener respuestas, simplemente para reflexión y pues algo que ustedes pueden pues conversar en familia. La primera sería, ¿de qué forma los seres humanos son similares a los animales? ¿De qué forma son los seres humanos similares, los seres humanos a los animales? ¿Y en qué nos diferenciamos? ¿Cómo el hecho de sacrificar algo para un amigo, para un miembro de la familia, a la comunidad o a Hashem mismo me acerca a él? ¿Cómo haces tú personalmente para elevarte y sacrificarte a Hashem? ¿Cuál es tu abodá? ¿Cuál es tu servicio? ¿Por qué crees tú que a ciertas personas les cuesta enormemente admitir que cometieron un error? Recordemos, los korbanot, o una de ellos en específico, se traía porque alguien cometía un error, ya sea beshogeg o por intención, por rebeldía. Bueno, pues vamos a seguir hablando de eso conforme avancemos en el libro. Por último, puedes pensar en alguna ocasión en la que tuviste el coraje de admitir que cometiste un error o pecado. ¿Qué podemos aprender de esta parashá entre muchas cosas? El judaísmo, la fe de Israel, le preocupa todo, le preocupan hasta las pequeñas cosas. Porque en la vida las cosas pequeñas importan y muchas veces hacen la gran diferencia. Todo nos convierte en quienes somos. Es un reflejo de nuestro carácter, de nuestra esencia. Si nos tomamos ese tiempo extra, y aquí algunos ejemplos cotidianos, mundanos, prácticos, sacar la basura cuando se nos dice, ayudar en las tareas de Shabbat, qué sé yo, ustedes me ayudan a llenar el blanco ahí. Si hacemos todo esto con un esfuerzo extra, si seguimos intentándolo incluso cuando nuestro cuerpo no puede más, ¿verdad? Nos da pereza, que estoy cansada, etcétera. Si ejercitamos autocontrol, incluso cuando no tenemos ganas, todo esto refleja quiénes somos. ¿Qué me llevo para mí mismo? Repito, en judaísmo nos preocupan las cosas pequeñas, no las dejamos de lado, porque en la vida las cosas pequeñas importan y todo nos convierte en quienes somos. Es un reflejo de nuestro carácter. Vemos que la mitzvah aparentemente menor de salar, en este caso los korbanot, que en realidad es increíblemente profunda y compleja.
Podemos usar estos ejemplos como un medio para elevar nuestro propio desempeño de todas las misbot, desde ponernos tefilín, ayudar a la mujer con lo mínimo en los preparativos de Shabbat, el ser cordial, el ser respetuoso con los sentimientos de nuestras hijas, de nuestras madres, de nuestros padres. ¿Y cuál sería una conclusión práctica de lo antedicho? Y con esto cierro y a modo de historia. Cuentan que el Hafez Haim, ¿verdad? Hafez Haim es el título por el cual se conoce a uno de los rabíes más grandes de los últimos años. Se llama Rabí Israel Meir Kahane. Hafez Haim. De hecho, tengo un libro de él, me llegó. Él es el que habla mucho. Él es el que habla mucho de las leyes de la Shon Hara. De todos modos, a él lo invitaron a una casa de Shabbat. Ok, perfecto. Ya todos sabemos que se hace en Shabbat, Kiddush, se alaba a la mujer, ¿verdad? Ish Lechaim, Shalom, Shalom Alejem, etcétera, ¿verdad? Y pues llegó la bendición del pan, de la jala, ¿no? ¿Qué pasa? No había sal en la mesa. Entonces, el Baal Habayit, el esposo, el dueño de la casa, le gritó a la mujer, ¡ay, ¿dónde está la sal? Y no sé qué. Se gritó todo el Señor. Entonces, un rato más tarde, el Jafet Jaín le preguntó al dueño de la casa, ¿por qué cubrimos la jala? ¿Por qué cubrimos el pan? El anfitrión, ¿verdad? El Balhabai, se sorprendió de que le preguntara algo tan simple, tan pequeño. Pues le respondió, para cuidar los sentimientos de la jala. Respondió, ¿verdad? Para no avergonzar la jala. Estamos hablando de una manera alegórica, metafórica. Exactamente, dice el Rab. Exactamente le dijo a Jafet Haim, al dueño de la casa. Entonces, y si somos tan cuidadosos de proteger los sentimientos de pan, de hogazas de pan, como sabemos, no pueden sentir, ¿cuánto más tenemos que ser cuidadosos de no avergonzar a seres humanos reales, vivos? Le dijo el Jafet Haim. Que con la ayuda del cielo siempre estemos listos para cumplir las misbot de la Torá, las ordenanzas, las leyes de Hakadosh Baruj Hu, con gran devoción, sin importar que sean, que tan pequeñas o grandes puedan ser a nuestros ojos, que siempre tengamos la medida correcta de sal en nuestras vidas para poder traer buena sazón a nuestras vidas y a la vida a todos aquellos que nos rodean. Shabbat Shalom Umeborach.